Hola, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Vamos a comenzar desde lo más básico. Entonces, ¿qué es el cálculo? Para comenzar. Bueno, el cálculo es básicamente el estudio de las funciones en lo muy cercano, ¿ok? Entonces, quiero que mantengan estas ideas en su mente. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 entre 1, pues esto es 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número de arriba es el doble que el número de abajo. Si nosotros tuviéramos 0.2 entre 0.1, el resultado sigue siendo 2. ¿Por qué? Pues porque el de arriba sigue siendo el doble que el de abajo. Luego entonces, si el de abajo es un número muy pequeñito y el de arriba sigue siendo un número muy pequeñito, pero que es el doble del de abajo, pues igual nos va a dar 2. Entonces ya se comienza a entender la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar con una fórmula. Ustedes recuerdan cuando nosotros teníamos las rectas. Teníamos nuestro eje cartesiano y teníamos una recta. ¡Pum! Esta recta tenía una pendiente. ¿Y cuál era esa pendiente? Bueno, nosotros aquí tomábamos una línea vertical, otra línea vertical, es decir, tomábamos 2 puntos, línea horizontal y línea horizontal. Entonces, cada uno de estos puntos, el primero y el segundo, tenían coordenadas x1, y1, y el otro tenía coordenadas x2, y2. Entonces, estos dos puntos tenían coordenadas x1, y1, y el otro tenía coordenadas x2, y2. Y recordábamos que si nosotros prolongábamos la línea de abajo, lo que obteníamos es un triángulo rectángulo, ¿ok? Donde esta longitud era y2 menos y1. Entonces, piensan que y2 es, por ejemplo, 5 y y1 es 3. Entonces, la distancia entre ellos, pues si uno es 5 y el otro es 3, pues la distancia es 2, ¿verdad? Y aquí abajo, su distancia, su longitud de este cateto es x2 menos x1. Luego entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos el conocimiento del cateto opuesto y del cateto adyacente. Con lo cual nosotros podemos tener las funciones trigonométricas relativas a este ángulo. Este ángulo va a ser lo mismo que el ángulo que hace con respecto al eje horizontal, debido al teorema de Tales. Entonces, una recta siempre va a tener nada más un solo ángulo con respecto a cualquier horizontal por el teorema de Tales. Luego entonces se toma la tangente de ese triángulo, y eso es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero el cateto opuesto es y2 menos y1. Entonces tenemos y2 menos y1. Mientras que el cateto adyacente es x2 menos x1. Y esto es lo que se conoce como la pendiente. Bueno, la pendiente, si la pendiente es positiva, la recta va hacia arriba. Si la pendiente es negativa, la recta va hacia abajo. Si es 0, es completamente horizontal. Y entonces, bueno, un problema en matemáticas era decir, bueno, ¿cómo para cualquier función, para cualquier curva que nosotros tengamos, cómo vamos a saber si va hacia arriba o va hacia abajo?
Uno puede decir, bueno, pues la ves, pero necesitamos algo más preciso, algo que podamos utilizar en los cálculos. Bueno, pues entonces la idea es la siguiente. Ahora tenemos nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Y tenemos nuestra curva. Entonces tenemos esta curva así. Muy bien, aquí tenemos esa curva. Luego entonces nosotros digamos que queremos saber aproximadamente hacia dónde va en este punto. Ajá. Entonces aquí tomamos las coordenadas. Esta función, recuerden que la primera coordenada es la coordenada independiente, x, y la segunda es f de x. Es decir, la primera coordenada es lo que nosotros queramos, y la segunda coordenada es lo que, metiéndoselo a la función, es lo que nos va a dar. Ajá, es la altura. Y entonces nosotros aquí trazamos esta línea horizontal, esta línea vertical, entonces este es x y este es f de x. Tomamos otro punto, aquí. Y entonces aquí pues va a ser el mismo x, pero cuando le sumamos un número que le vamos a llamar h. Luego entonces también tiene una altura cuando se la metemos a la función. Y esa es f evaluada ahora en este punto, que es x más h. Luego entonces nosotros tenemos una recta que va de este punto a este punto. Y entonces esa recta nos puede decir cuál es más o menos hacia dónde va la gráfica, ¿verdad? Y entonces vamos a sacar la pendiente de esa recta. Trazamos otra vez el triángulo rectángulo. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Ahora, este cateto, que es el cateto adyacente, bueno, pues la distancia de x a x más h, pues es la misma h. Mientras que esta distancia es la función evaluada en x más h menos f de x. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos la división, lo que obtenemos es lo siguiente. Ajá. Entonces lo que sería la tangente, que es la pendiente, sería m igual con f de x más h menos f de x entre h. Ajá. Entonces, esa es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos de la gráfica. Si nosotros hacemos que la h sea pequeñita para que la recta se acople mucho más, voy a mostrar cómo. Le vamos un poquito más. Bueno, tenemos nuestros ejes. Ahora tenemos nuevamente nuestra función. Digamos, ahí tenemos nuestra función. Entonces, si nuestra h es pequeñita, nuestra h aquí es pequeñita, vamos a pensar aquí que tenemos x y aquí x más h. Entonces trazamos la recta que los une. Entonces nos damos cuenta de que mientras más pequeñita sea la h, la recta cerca de la x se parece mucho a la gráfica. Y esa es básicamente la idea. Entonces la derivada
va a ser justamente la pendiente cuando h es sumamente pequeñita. Lo que Newton llamaría un infinitesimal. Infinitesimal. Ok. Bueno, entonces ya es cuando tomamos el límite. Y obtenemos que la derivada de la función, entonces le ponemos una comita, la derivada de la función es el límite de cuando h tiende a 0. H tiende a 0 significa que h es un número muy cercano a 0, muy pequeñito. ¿Qué tan pequeñito? Piensen que es más pequeño que un átomo. Con eso se da una buena idea. Por ejemplo, si ustedes tienen 3 naranjas y están vendiendo naranjas, ustedes no cuentan los átomos que hay esparcidos, ¿verdad? Los átomos existen, pero son tan pequeños que no se cuentan, vamos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de verlo así? Bueno, voy a terminar de escribirlo. Entonces aquí tenemos f de x más h menos f de x entre h. La ventaja es que aquí nosotros tenemos un cociente o una división o una fracción, como lo quieran ver, y donde este elemento que tenemos aquí es distinto de 0. Recuerden que no hay división entre 0. Sin embargo, aquí sí se puede hacer la división porque la h no es 0. Es un número muy cercano a 0, pero no es 0. ¿Ok? Y, bueno, el número de aquí arriba, todo pues como h va siendo pequeñito, entonces la función f de x más h, que es esta, se va acercando mucho a f de x. Cuando este límite existe, se dice que la función es diferenciable, y es justamente cuando estos dos números se van pareciendo cuando h se va haciendo muy pequeñito. Entonces va a existir un número. Por supuesto, si dejamos variar la x, pues la derivada resulta ser una función. A este tipo de funciones se les conoce como funciones diferenciables. No todas las funciones se comportan así. Es decir, este límite no siempre va a resultar ser un número. Y bueno, entonces esto es lo que se va a necesitar para calcular las derivadas. Vamos a hacer algunas pruebas. ¿Ok? Vamos a dar algunos ejemplos. Subimos esto. Y entonces vamos a encontrar la derivada de la siguiente función. Tenemos la función f de x igual con x, lo que significa que lo que nosotros le metamos aquí adentro, en lugar de la x, lo vamos a poner igualito. En este caso la función f de x es la función identidad. Y entonces, por consiguiente, si nosotros tenemos f de x más h, esto pues también es x más h. Metiendo esto en la derivada, f' de x, que es la derivada, a veces esta es la notación que nos dejó Newton. En realidad Newton nos dejó un puntito arriba, pero es lo mismo. La notación que nos dejaría Leibniz, que es el otro gran padre del cálculo, es la siguiente. D sobre dx es la derivada con respecto a x. No es una fracción, es lo que llamaríamos un operador. Y entonces metemos lo que es la definición, ¿verdad? Límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Todo eso dividido entre h. Ahora vamos a sustituir. Aquí nosotros vimos que f de x es x y f de x más h es x más h. Entonces, sustituyendo aquí, que esto es x más h y esto es x, nos queda
de la siguiente manera. Entonces, esto es igual al límite de cuando h tiende a 0 de x más h menos x entre h. Y observamos que x con x menos x es 0 y se anulan. Entonces esto es igual al límite de cuando h tiende a 0 de h entre h. Pero h entre h, recuerden que cuando tenemos una fracción y el de arriba es igual a lo de abajo, claro, siendo distintos de 0, pues eso siempre nos da 1, es un representante del 1. Entonces esto es igual al límite de cuando h tiende a 0 de 1. Y recuerden que el límite de cualquier constante es la misma constante, porque ya no aparece la h. Entonces el límite de cuando h tiende a 0 de algo que no tiene h, pues es la misma constante. Y entonces todo esto, o sea que esto es igual con 1. Por lo tanto, esos 3 puntos significan la palabra por lo tanto. Tenemos que la derivada de f con respecto a x, también denotándolo como f con una prima arriba, esto es igual con 1. ¿Sí? En otros videos vamos a hacer más ejercicios. Espero que esto les haya ayudado. Les envío un abrazo virtual y suscríbanse al canal. Bueno, los dejo. Por cierto, para mis alumnos, comiencen a resolver estos ejercicios. Resuelven los primeros 2 ejercicios y me los envían. ¿Ok? Bueno, un abrazo a todos.